Desde el momento en que entró en la habitación, sentí que algo no estaba bien. No era el típico criminal. No había gestos nerviosos, ni rastros de arrepentimiento en su rostro. Al contrario, parecía cómodo, casi relajado, como si estuviéramos aquí para discutir el clima y no para adentrarnos en los recovecos de una mente capaz de los actos más atroces. Me senté frente a él, un hombre de mirada imperturbable, sin un solo atisbo de humanidad en sus ojos, que hace que alguien pueda cometer las peores atrocidades sin pestañear. ¿Dónde comienza el desvío hacia la oscuridad? Esas eran las preguntas que traía conmigo, pero ahora, en su presencia, me di cuenta de que había algo más inquietante en el aire. Una sensación de que, quizás, al hablar con él, algo de su naturaleza podría rozarme, mancharme, aunque solo fuera por el tiempo que compartiéramos en esta sala. Respiré hondo y comencé la entrevista. Dime, ¿cómo fue tu infancia? Empecé, intentando romper el hielo. Él sonrió, una sonrisa tranquila, casi amistosa, como si mi pregunta le causara gracia. Normal, completamente normal, respondió con una voz suave y pausada. Tuve lo que cualquiera llamaría una buena vida. Padres que me cuidaron, una casa tranquila, todo lo que uno podría desear. Hubo un largo silencio. Estaba esperando más, algún detalle que revelara un trauma, una herida oculta. Pero no llegó. Lo que siguió fue peor. Supongo que eso es lo que más desconcierta a la gente. Continuó, inclinándose un poco hacia adelante, como si me confiara un secreto. Siempre buscan una razón, un evento, algo que puedan señalar y decir, ahí está, esa es la causa. Pero, ¿y si no hay una causa? ¿Y si simplemente nací así? Un escalofrío me recorrió la espalda. Su tono era tan despreocupado, como si estuviera explicando algo evidente, algo que cualquier persona podría entender si se lo propusiera. Pero no había nada de evidente en lo que decía. La idea de que alguien pudiera nacer con un vacío tan profundo en su interior me resultaba difícil de aceptar. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras diferente?, pregunté, esforzándome por mantener la compostura. Eso fue interesante, respondió él, su mirada fija en la mía. No fue de golpe, fue gradual. Notaba cómo los demás reaccionaban a cosas que a mí me parecían irrelevantes. Cuando alguien se caía y lloraba, me preguntaba por qué se molestaban tanto. Cuando alguien moría, todos parecían tan afectados, pero para mí no tenía sentido. Al principio intenté sentir algo, lo que fuera, pero luego me di cuenta de que estaba fingiendo, y ellos también. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había algo profundamente inquietante en su tranquilidad, en la manera en que hablaba como si estuviera describiendo el color de una pared. No había emoción, ni siquiera una pizca de autocompasión. ¿Entonces dejaste de fingir?, le pregunté, temiendo su respuesta. Sonrió de nuevo, esta vez con una frialdad que me heló la sangre. Exacto, dejé de pretender que me importaba lo que los demás pensaban o sentían. Fue liberador, en cierto modo. Vivimos en un mundo donde todo el mundo actúa. La gente finge que se preocupa, finge que siente. Yo simplemente dejé de hacerlo. El aire en la sala se volvió más denso. Era como si una nube oscura se hubiese posado sobre nosotros. Sabía que esta era solo la primera parte de su historia, pero lo que estaba por venir, eso, lo intuía, sería mucho peor. Me quedé en silencio por unos instantes, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Frente a mí, un hombre que hablaba de la indiferencia como si fuera una virtud. Un hombre que se había despojado de las normas más básicas que nos definen como seres humanos. Respiré profundo, preparándome para la siguiente pregunta. Sabía que cada palabra que dijera nos llevaría más lejos en su abismo. Y con cada respuesta,
Me adentraba más en la mente de un psicópata. Había algo en la manera en que cruzó sus manos sobre la mesa, como si estuviera esperando, pacientemente, a que le pidiera el verdadero relato, el que importaba. Podía sentir la tensión en la sala, una especie de anticipación silenciosa, como si ambos supiéramos que la siguiente pregunta abriría una puerta que no podría cerrarse después. Respiré hondo y lo hice. «Háblame de la primera vez que cruzaste la línea», dije, intentando que mi voz no temblara. Sabía que esta era la pregunta que lo delataría, que haría que su calma se quebrara, aunque solo fuera un poco. Él inclinó la cabeza hacia un lado, como un animal curioso. Luego, esa sonrisa volvió a aparecer en su rostro. No era una sonrisa amplia, ni maliciosa. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, como si recordara una broma privada. «El primer crimen», dijo lentamente, como saboreando las palabras. «Todos quieren saber sobre la primera vez, ¿no? Como si eso fuera lo que define todo. Pero la verdad...» Hizo una pausa, como disfrutando el momento. «La verdad es que no fue lo que esperas». Sentí un escalofrío recorrerme. No sabía qué estaba a punto de decir, pero ya podía notar el peso de sus palabras antes de que salieran de su boca. No fue planeado. Ni siquiera lo vi venir. Solo sucedió. Silencio. Un silencio espeso que me hizo dudar si debía interrumpirlo, pero algo en mí me decía que no lo hiciera. Quería escuchar cómo lo narraba, cómo transformaba lo impensable en algo cotidiano. «Había una chica», comenzó, sus ojos perdidos en un recuerdo distante. No me importaba en absoluto, de hecho. No me importaba si vivía o moría, pero algo en ella me resultaba fascinante. No sé si fue su fragilidad o la forma en que confiaba en mí. De alguna manera, eso fue lo más curioso. Confiaba en mí. Nadie debería haber confiado en mí. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no intenté interrumpirlo. Sabía que necesitaba escuchar lo que vendría a continuación. Cada detalle me llevaría más adentro de su mente, y aunque algo en mí me gritaba que debía detenerme, no podía apartar la vista de él. Era tarde. Ella estaba sola, y yo simplemente seguí el impulso. La manera en que dijo impulso me erizó la piel. No lo dijo con emoción ni arrepentimiento, sino como alguien que simplemente había seguido un instinto, como si hubiera sido inevitable. Fue rápido. Ni siquiera lo pensé demasiado. Solo quise ver lo que pasaría. Había algo aterrador en su tono, en la simplicidad con la que narraba lo que debía haber sido una experiencia estremecedora para cualquier otra persona, pero no para él. Para él, parecía haber sido un experimento, una curiosidad. «¿Y qué pasó después?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Él me miró, sus ojos brillando levemente a la luz tenue de la sala. Nada. Simplemente se detuvo. Todo se volvió tranquilo. «Y ahí es donde la gente se equivoca», añadió, inclinándose hacia adelante, como si me confiara el secreto más oscuro. No hubo un gran clímax, ni un momento de realización. Fue como apagar una luz. Silencio absoluto. Y en ese silencio sentí algo. No emoción, no satisfacción, solo calma. El aire en la sala se volvió insoportable. Las palabras que acababa de pronunciar resonaban en mi mente. Calma. ¿Cómo era posible que alguien pudiera describir un acto tan brutal con tanta serenidad? ¿Te arrepentiste?, me atreví a preguntar, aunque ya sabía la respuesta. Él rió suavemente, un sonido bajo y carente de humor. No. Lo que hice me permitió entender algo.
Todo lo que la gente teme no es real. El miedo, la culpa, el remordimiento son construcciones. Después de esa noche, todo lo demás fue más fácil. Ya no sentía nada. Me quedé mirándolo, buscando alguna señal de humanidad en su rostro. No la encontré. Solo estaba esa tranquilidad inquietante, esa calma perturbadora que llenaba el aire como una niebla espesa. No había remordimiento, no había miedo. Lo que más me aterrorizaba no era lo que había hecho, sino la manera en que lo había hecho. Sin pensarlo, sin sentir nada. Y en ese momento, entendí algo que me heló los huesos. Para él, esto no era el fin de la historia. Era solo el comienzo. Algunos asesinos utilizan la fuerza bruta, otros actúan por pura ira o descontrol. Pero él era diferente. Mientras me sentaba frente a él, me di cuenta de que nunca se trató de violencia desenfrenada. Para él, el crimen era una cuestión de control, de poder absoluto sobre la vida de otros. Era un juego, y él siempre estaba varios pasos adelante. Lo observé detenidamente, buscando algún gesto que delatara sus intenciones. No había ninguno. Su rostro era una máscara de tranquilidad, pero había algo en su mirada que me hizo sentir como si estuviera siendo estudiado, como si él estuviera analizando mis reacciones, midiendo cada palabra que yo decía. ¿Cómo es que lograste mantener las apariencias?, pregunté, sabiendo que la respuesta sería tan perturbadora como el resto de su relato. Una ligera sonrisa apareció en sus labios, esa que comenzaba a convertirse en una de sus firmas. La gente solo ve lo que quiere ver, respondió con indiferencia. Es más fácil de lo que parece. Al principio, creí que tendría que esforzarme mucho, pero luego me di cuenta de que todos se fijan solo en lo que les conviene. La clave es ser invisible, darles lo que esperan ver. ¿Y cómo lograste eso?, insistí, intrigado y, a la vez, profundamente incómodo por la facilidad con la que parecía manipular a quienes lo rodeaban. Él se encogió de hombros, como si fuera algo trivial. Es simple. Todos quieren pensar que el monstruo es diferente a ellos, que es fácil de identificar. Pero eso no es cierto. Solo tienes que aprender a copiar sus gestos, sus emociones, fingir empatía, fingir compasión. Su mirada se intensificó, perforando la mía. Lo que me hace diferente no es que carezca de emociones, sino que aprendí a fingirlas mejor que cualquiera. Sentí un nudo en el estómago. La idea de que alguien pudiera caminar entre nosotros, imitando nuestros gestos, nuestras emociones, sin sentir absolutamente nada, era aterradora en una manera que las películas de terror nunca podrían alcanzar. Aquí no había sangre, no había gritos, solo la fría realidad de un hombre que había aprendido a actuar, a manipular, con una precisión escalofriante. ¿No te costaba?, le pregunté, aún tratando de comprender cómo alguien podía vivir así. Al principio, sí, admitió, pero pronto me di cuenta de que era como actuar en una obra de teatro. La gente quiere ver ciertos comportamientos. Si los das, no preguntan nada más. Se conforman con lo superficial. Si lloras cuando todos lloran, si te ríes cuando todos ríen, nadie se detiene a cuestionar lo que pasa detrás de esa fachada. Aprendí a ser lo que ellos necesitaban que fuera. Una vez que lo dominas, se vuelve fácil. Lo dijo con tanta naturalidad que me resultaba imposible no sentir un profundo malestar. No había en él una conciencia moral que lo atormentara, ni el menor atisbo de culpa. Para él, los demás eran simples herramientas, peones en un tablero que él movía a su conveniencia. ¿Y no sentías nada cuando los manipulabas?, pregunté, aunque ya sospechaba cuál sería su respuesta. Él me miró fijamente, y por un momento pensé que iba a mentirme, a suavizar lo que estaba a punto de decir, pero no lo hizo.
Sentía curiosidad, admitió, inclinándose ligeramente hacia mí. Me fascinaba ver lo fácil que era controlar a las personas, ver cómo caían en mis trampas, cómo confiaban en mí sin dudarlo. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Entretenido, como un experimento social. Me daba una sensación de poder. Saber que podía hacer que alguien confiara en mí, incluso cuando sabía que iba a traicionarlos. Sus palabras flotaron en el aire, dejando una sensación de vacío en la habitación. Me di cuenta de que nunca había estado hablando con un hombre común. Estaba frente a alguien que había estudiado las emociones humanas como un científico estudia a una colonia de hormigas, con la frialdad y la distancia de alguien que nunca había experimentado lo que nosotros llamamos humanidad. ¿Y qué pasa cuando ellos se dan cuenta de quién eres en realidad?, le pregunté, esperando algún destello de vulnerabilidad. Pero su respuesta fue tan rápida y directa que no dejó espacio para la duda. No lo hacen, nunca lo ven venir. Había un silencio profundo en la sala, un vacío que parecía crecer entre nosotros después de sus últimas palabras. No lo admitía, pero algo dentro de mí empezaba a cuestionarse si debía seguir adelante. Había llegado demasiado lejos, preguntando cosas que uno no debería preguntar a alguien tan peligroso. Pero, como si leyera mis pensamientos, él me miró fijamente y me dio una señal tácita. Quería seguir hablando. ¿Alguna vez pensaste que habría consecuencias?, pregunté, intentando mantener mi tono neutral, pero sintiendo cómo mi garganta se cerraba ligeramente por la tensión. Se tomó unos segundos para responder, como si estuviera reflexionando sobre algo completamente ajeno a la conversación. Luego, su mirada se enfocó en mí, y lo que dijo me hizo darme cuenta de que su percepción del mundo era completamente distinta a la nuestra. Consecuencias, repitió, casi con una leve risa contenida. La gente habla de justicia como si fuera una verdad universal, pero en realidad es solo una ilusión que construimos para sentirnos mejor. Me hace gracia cómo el mundo está tan obsesionado con la idea del bien y el mal, como si fueran conceptos absolutos, pero no lo son. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, tratando de profundizar en su razonamiento. Él se acomodó en su silla, sus manos se movieron lentamente sobre la mesa, en un gesto casi relajado. Hablaba como alguien que había llegado a una conclusión inapelable después de años de análisis. Lo que quiero decir, comenzó, con una calma perturbadora, es que no existe tal cosa como la verdadera justicia. Lo que llamamos justicia es solo una venganza con buen marketing. La gente quiere creer que hay un equilibrio, que las acciones malas tienen castigos y las buenas tienen recompensas. Pero yo nunca he visto que eso funcione. He visto a los peores tipos salirse con la suya y a los más inocentes ser aplastados por un sistema que no entiende. Entonces, dime, ¿quién decide lo que es justo? Sentí un nudo formarse en mi estómago. La frialdad con la que deconstruía conceptos básicos de moralidad y justicia era tan escalofriante como el contenido de sus crímenes. No se trataba solo de alguien que había decidido no seguir las reglas. Se trataba de alguien que había llegado a la conclusión de que esas reglas no tenían sentido en absoluto. ¿Y en tu caso?, pregunté, aunque dudaba de querer conocer la respuesta. ¿Sientes que la justicia te alcanzará? Él se rió, pero esta vez fue una risa suave, carente de alegría, como si lo que acababa de decir le resultara un chiste absurdo. ¿Justicia?, repitió, todavía sonriendo. No existe la justicia para personas como yo, porque nadie me puede castigar de una manera que me importe. Incluso si me encierran, incluso si me ejecutan, no me importa. Ya gané. Me libré de las cadenas que atan a los demás. No me atormenta la culpa, ni el miedo a lo que pueda venir. He vivido más libre que cualquiera que conozcas. Hubo una pausa. Me miró de nuevo, pero esta vez había algo diferente en sus ojos.
una especie de desafío, como si estuviera probando mi capacidad para soportar su visión del mundo. La gente cree que el castigo es físico, continuó, que las cárceles, la pena de muerte, todo eso es lo que realmente los mantiene a salvo. Pero la verdadera prisión está aquí, dijo, apuntando a su cabeza. El miedo, el remordimiento, las reglas sociales, son las cosas que limitan a los demás. Pero yo no tengo esas barreras. Y eso es lo que nunca entenderán. Sentí cómo mis manos se tensaban involuntariamente en mi regazo. Cada palabra que decía me hundía más en una oscuridad filosófica que parecía no tener fin. No estaba seguro de si estaba intentando justificar sus crímenes o si simplemente disfrutaba exponiendo su nihilismo, pero una cosa era clara. Para él, las normas que gobiernan a la sociedad eran irrelevantes. No había justicia que pudiera tocarlo, al menos no en el sentido en el que el resto de nosotros la entendía. Entonces, si no existe la justicia, me costó continuar, pero lo hice. ¿Cómo explicas el mal? ¿Cómo te explicas a ti mismo? Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Ya sabía que esa pregunta llegaría, y su respuesta fue tan calculada como todo lo que había dicho hasta ahora. No soy el malo de esta historia. Nadie lo es. Simplemente soy el que se dio cuenta de que las reglas no significan nada. ¿Soy malvado? Solo si decides que lo soy. Pero, al final, eso es solo un punto de vista, ¿no? Para mí, soy simplemente libre. La tensión en la sala era casi tangible, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Sus palabras flotaban en el ambiente, resonando en mi mente. Estaba claro que no sentía remordimientos, no temía a las consecuencias. Había llegado a un lugar tan oscuro que no había regreso posible. Y yo, sentado frente a él, sentía como si estuviera mirando dentro de un abismo, uno donde las palabras justicia, moralidad y conciencia no significaban nada. No era solo un asesino. Era alguien que había destrozado por completo las bases que rigen nuestra sociedad, y lo había hecho con una serenidad que daba escalofríos. Sabía que estaba llegando al final de la entrevista. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que su voz, aunque tranquila, comenzaba a sonar más intensa. Había algo en su mirada que me advertía que lo peor aún no había sido dicho. Era como si hubiera estado guardando lo más perturbador para este momento. Tomé aire, dispuesto a hacer la última pregunta, la que había estado eludiendo desde el comienzo. Si no sientes culpa, si no crees en la justicia, ¿qué es lo que queda para ti? Le pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Había algo en esa pregunta que lo desarmaría, o al menos eso esperaba. Se quedó en silencio un momento, mirándome con esa misma expresión distante, pero por primera vez en toda la entrevista, sus ojos reflejaban algo más. No era emoción, no era arrepentimiento, era curiosidad. Queda el vacío, respondió finalmente, con un tono que no esperaba. Y, de alguna manera, eso es lo peor de todo. Me quedé quieto, intentando procesar sus palabras. El vacío. La idea de que, detrás de todo lo que había hecho, no había nada más que un abismo sin fin. Un lugar oscuro donde ni siquiera él, con su frialdad y su falta de humanidad, podía escapar. Y entonces, entendí. El control, la manipulación, la indiferencia. Todo era un intento de llenar ese vacío, de encontrar algún sentido en una vida que él mismo había vaciado. ¿Por qué hablas de eso ahora?, le pregunté, mi voz más suave, más cautelosa. Él sonrió, pero esta vez no había esa superioridad en su sonrisa. Era más una aceptación. Porque es la verdad que nadie quiere escuchar, dijo, con un leve encogimiento de hombros. La mayoría de la gente se aferra a
al miedo, a la culpa, a las reglas. Eso les da un propósito. Pero cuando te liberas de todo eso, lo que queda es el vacío. Y ese vacío te consume. Había algo desesperadamente humano en lo que acababa de decir, una contradicción que me dejó sin palabras. Él, que había pasado toda su vida rechazando la moralidad, la empatía, las reglas que nos hacen humanos, ahora confesaba que, en lo profundo, ese vacío era su castigo. No era algo que le diera poder, era algo que lo devoraba lentamente. ¿Y ahora?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. ¿Qué sigue? Ahora, no queda nada. La frialdad volvió a su voz, como si ese momento de vulnerabilidad hubiera desaparecido por completo. Ya hice todo lo que quería hacer. Ya jugué todas las cartas. Ahora solo queda esperar. ¿Esperar qué?, insistí. Su respuesta fue simple, directa, pero cargada de una oscuridad que me dejó helado. Esperar a que todo termine. El peso de sus palabras se sintió como una losa que caía sobre la sala. Me quedé en silencio, sin saber qué más preguntar, sin querer seguir profundizando en esa mente que parecía un pozo sin fondo. Había esperado encontrar un monstruo que disfrutaba del caos, pero lo que descubrí fue mucho peor. Un ser que había roto todas las barreras de la moralidad y la justicia solo para descubrir que, al final, no había nada. Me levanté lentamente, sintiendo cómo mis músculos parecían resistirse después de estar en tensión durante tanto tiempo. Él me miró, esa sonrisa tranquila aún en su rostro, como si supiera que no había más que decir. Salí de la sala sin mirar atrás, pero sus palabras resonaban en mi mente. No había justicia. No había castigo. Solo quedaba el vacío. Cerré la puerta, dejando atrás a un hombre que, aunque había cometido atrocidades inimaginables, ahora parecía condenado a enfrentar el peor de los castigos, la absoluta nada. Y, mientras me alejaba, una sola idea me atormentaba. ¿Cuánto falta para que ese vacío me alcance también a mí? Si llegaste hasta el final del video, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame qué parte te impactó más y de qué tema te gustaría que hable en el próximo video. Nos leemos pronto.